eliminará de la reunión en cuanto... ¡Ay! ¿Cómo así? Esto, chicos, si el programa me saca a alguien, tiene que volverse a conectar, ¿ok? Aquí me dijo que iba a eliminar a alguien, pero no sé por qué. Un problema técnico, algo así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla y quiero que ustedes me digan, si ven la presentación, ¿ok? Si ven la presentación. En el momento en que ustedes vean la presentación, iniciamos Sí, la clase. profe. Perfecto, gracias. Entonces, es así. ¿Ya todos están viendo la presentación que dice gases? Sí, profe. Muy bien, gracias Eva y gracias Jorge. Entonces yo quiero que ustedes sepan que gases, igual que las otras sustancias, son moléculas. Miren, son moléculas. Acuérdense ustedes que las moléculas son sustancias formadas por átomos o por elementos de la tabla periódica. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros vivimos en una piscina de gases. Vivimos en una piscina de gases porque nosotros, alrededor de nosotros, espera un momentico, Santiago Pérez, espera un momentico, se unió listo, muy bien. Entonces resulta que nosotros vivimos en una piscina de gases porque nosotros tenemos aire, tenemos nitrógeno, tenemos una cantidad de gases alrededor y inclusive esos gases hacen que yo sienta una presión atmosférica, que por cierto pesa, pero como nosotros ya nos acostumbramos a ella, pues ya no la sentimos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que nosotros vivimos entre gases, que lo normal es que estos gases no nos estuvieran contaminando como lo tiene la figura, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos, respiramos y vivimos en una piscina de gas, ¿ok? Entonces, esa composición normal, la composición normal de esa piscina de gases en la que nosotros respiramos, tiene una composición de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, que es lo que nosotros llamamos el aire, ¿ok? Y el resto, el 1%, en condiciones normales deberían ser CO2, H2S, COX, todos los contaminantes, que solamente, para que piensen en dónde vivimos y cómo estamos, solamente cuando sobrepasan ese 1% o más del 5% empezamos a verlos y a hacerse visibles. Es decir, que cuando nosotros empezamos a sentir el smog en los ojos, en el ambiente, en la respiración, en las enfermedades pulmonares que nos pueden causar las partículas de ellos, es porque sobrepasa más de un 5% de la concentración de la mezcla de gases en la que respiramos, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que estos gases que ustedes están viendo aquí, la mayoría son de contaminación, pero hay otros que no son contaminación, sino que están en la naturaleza, ¿cierto? Y que hacen parte de esa piscina con la cual yo respiro. Entonces, lo que significa que a condiciones normales, ojo, a condiciones normales, la presión a la que están esos gases y a la que estamos nosotros es una atmósfera. Mírenlo acá. Lo están viendo, ¿cierto que sí? ¿Sí lo están viendo bien? Muy bien. Entonces, eso. Miren aquí. Yo quiero que ustedes se den cuenta, miren chicos, acá. Aquí dice que nosotros estamos en una atmósfera. ¿Listo? Entonces, y que a condiciones normales, ojo, a condiciones normales estamos diciendo 25 grados Celsius. ¿Listo? Muy bien. Profe, Entonces, dime. una pregunta. Si, pues, recientes estudios indican pues, que el aire que hay en la, bueno, no sé, el peso de una sola nube es como de 500 toneladas. No me imagino, pues, de los gases que hay en toda la atmósfera. Porque esos gases no ejercen la presión de aplastarnos, por así decirlo. Muy buena pregunta, Leandro. Hagamos una cosa, avancemos un poquito en el tema y si al final no hemos respondido a eso que acabas de preguntar, esto lo hablamos. ¿Sí te parece? ¿Sí te parece? Porque yo creo que lo vamos a aclarar ahorita. Dale, ¿Ok? profe. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que los gases, ojo, los gases, estoy hablando de los gases, estoy descontando el plasma, el sólido y el líquido. Es decir, todos aquellos estados de agregación, porque acuérdense que líquido, gas, plasma son estados de agregación. Entonces voy a hablar solamente y exclusivamente de los gases. Ustedes me podrán decir, profe, pero en algunas reacciones que ya vimos,
¿Se formaban gases? Sí, porque es que todos conviven en un mismo ambiente. Pero aquí vamos a hablar exclusivamente de gases, gases solitos. Entonces los gases, a diferencia de los otros estados de agregación, adoptan la forma del volumen y el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, recuerden ustedes que nosotros colocamos un gas en un recipiente y ese gas inunda o se distribuye en ese volumen. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, siempre que ustedes piensen en un gas, piensen que el gas ocupa todo el volumen. Entonces usted me va a decir, profe, pero si es un gas, una pequeña concentración de gas, se va a diluir en un volumen muy grande, por ejemplo, en un salón, en un área, si por ejemplo, yo les hago una pregunta, el aire se distribuye en el ambiente y es un terreno inmenso, ¿cierto? Porque es como toda la atmósfera. Piensen cuando nosotros, que normalmente pasa, nos tiramos un pedito. Un pedito es una pequeña proporción de un gas que producimos los seres humanos, ¿ok? Entonces ustedes dicen, listo, estoy en el medio ambiente, entonces ese pedito, que es una pequeña proporción de un gas, se distribuye en ese medio ambiente, entonces se va a diluir rápidamente, ¿ok? Pero piensen ustedes cuando estamos en un salón. Si el salón es pequeñito, pues depende de lo fétido que sea o no fétido, pues lo vamos a sentir o no lo vamos a sentir. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que él tiende a inundar o a distribuirse por todo el espacio. Entonces, recuerden, ellos adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, si por ejemplo destapamos un gas que tiene un olor muy fétido, un olor muy feo, pues lógicamente el gas se va a distribuir en el ambiente, entonces nos va a inundar. Por eso es que normalmente cuando estamos en el laboratorio, ustedes recuerdan que cuando empezamos en laboratorio yo les decía que aquellos químicos que se evaporaban, se distribuían, tocaba manejarlos en una cámara de extracción de gases para que ellos no nos inundaran y no nos intoxicaran o no nos fueran a enfermar. Por eso es que se manejan en esa cámara. Esa cámara no deja que él salga, sino coge el gas y lo captura en un filtro. ¿Ok? Entonces, es el estado más comprensible. No es que digo, ay, es que me va a comprender, no, compresible. ¿Qué quiere decir? Compresible quiere decir que se deja comprimir, ¿ok? Que se deja comprimir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo comprimir y puedo poner un gas en un recipiente muy pequeñito o en una bolsa muy pequeñita y puede ser bastante gas, ¿ok? Mientras que si ustedes cogen el líquido va a tener un volumen que ocupa, en el cual yo no voy a poderlo disminuir porque él ya tiene ese volumen y lo ocupa. Si ese volumen no me cabe en ese recipiente, pues me toca utilizar otro recipiente más grande. En cambio, el gas yo sí lo puedo comprimir hasta meterlo en un recipiente muy pequeñito. Entonces, de todos los estados de la materia, de todos los estados de agregación de la materia, es el que más se deja comprimir. ¿Ok? Ahora, lógicamente, si yo lo comprimo, tengo que utilizar presión, ¿ok? Mayor fuerza para poderlo comprimir. Tienen masas y densidades menores que los sólidos y los líquidos. Claro, si usted tiene un gramo de gas, lógicamente el gramo de gas, por ser un gas, va a pesar menos que un gramo de agua, que menos que un gramo de una piedra o que el gramo de un sólido. Entonces, por lo tanto, teniendo las masas iguales, va a tener menor peso. No estoy hablando masa, estoy hablando de peso, menor peso y menores densidades. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que son pesos, no masas, pesos menores, ¿cierto? Y que generalmente, pues a la misma cantidad de sustancia, entre un gas y un líquido, pues va a pesar menos un gas. Lo mismo pasa con el aire. Cojan la mano y traten de coger el aire, ¿cierto? Entonces, como ya vivimos en él, pues no sentimos el peso, pero debe haber un peso que lo ocupa. Se mezcla completamente y uniformemente con otros gases confinado en el mismo recipiente. Y yo me voy a volver para esta diapositiva. ¿Será que sí? ¿Será que sí se confina? Miren, porque entonces llega un punto donde comenzamos como a verlos. ¿Por qué no se está mezclando completamente? Ojo, porque ya los gases que vemos en el ambiente ya no se están mezclando completamente con el aire que nosotros normalmente respiramos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que ya empezamos a ver otros gases y se supone que ellos deberían mezclarse uniformemente con todos los otros gases? Porque hay unos gases que son como más densos que otros, ¿o qué? Y no solamente por eso, Santi, porque a pesar de ser más densos, tienen que normalmente mezclarse
y tienen que normalmente mezclarse y ser uniformes. Es decir, yo no tendría la capacidad de verlos, pero ¿por qué llega un punto donde esos gases ya son visibles? Por ejemplo, el smog. ¿Por qué creen ustedes que ya ese smog empieza a ser visible a pesar de que yo no tendría la capacidad de verlos? ¿Por lo que lo creen? Muy pesado. Por Mm, los componentes. no, tampoco. Por los componentes no, porque sería lo mismo que Santiago nos dijo. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Yo me voy a volver acá y recuerden lo que les dije de esto. Recuerden que el resto es 1%. ¿Por qué creen ustedes que entonces llega un punto donde yo ya comienzo a ver esos gases invernadero o gases que no hacen parte del aire normal? ¿Por qué si ellos deberían mezclarse y no deberían dejarse ver? Porque se satura, ok. Muy bien, esa es la respuesta perfecta. Porque llega un punto donde se satura, excelente respuesta, porque llega un punto donde esa capacidad se satura y como en los líquidos, tiene que empezar a verse. Esa es la expresión de la saturación de un gas. Cuando ya empiezo a ver el gas es porque ya realmente está saturado. Por ejemplo, hay gases que se forman por malos procedimientos químicos y empiezan a colocar el ambiente anaranjado. ¡Hombre, qué peligro tan grande! Eso pasó el otro día ahí, más abajito de la facultad de la universidad de ustedes. Yo trabajo ahí en la Facultad de Salud de UPB. Y un día a una técnica de laboratorio se le dio por mezclar formol ¿con qué fue que lo mezcló? Con ácido nítrico. Le cuento que yo creo que esa vieja nunca le habían dicho que eso no se debe hacer. Pues claro, cuando lo mezcló, se hizo una nube anaranjada y tocó descupar toda la facultad. Y luego llegar y traer extractores, traer estas sustancias que cogen la sustancia y la absorben porque el ambiente se puso todo anaranjado. Donde uno deje una persona en ese ambiente anaranjado, la intoxica y la mata. Imagine puro formol con ácido nítrico en el aire. Entonces, llega un punto donde hay unos gases que a poquita cantidad saturan. Por ejemplo, el fenol. El fenol es una sustancia que, ojo, no se puede dejar abierta porque satura el aire de una manera impresionante y empieza la gente a caerse sin verlo, sin verlo. Empieza la gente a desmayarse. Y ojo, donde deje la persona mucho tiempo en ese ambiente porque la mata. Entonces, hay sustancias que son supremamente peligrosas, ¿ok? Más que los gases invernadero que estamos viendo ya por la saturación del ambiente, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes en esta diapositiva se den cuenta que así como hay, ojo, como hay una tabla de iones comunes que yo les pasé a ustedes, también hay una tabla de gases compuestos comunes en la naturaleza. Estos son los más comunes. Entonces quiero que se den cuenta que el hidrógeno, que lo tenemos en el aire, el nitrógeno que está en el aire, y ojo, miren que está diatómico. Recuerden que yo al inicio del semestre les dije que muchos de los gases y muchos de los elementos de la tabla periódica están en su estado natural en forma diatómica. ¿Qué quiere decir? Que no están en un solo átomo, sino que siempre están como una molécula formada por dos átomos de él mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces está el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono. El ozono es natural, ¿cierto? Es natural para nosotros. El flúor, el cloro, que es el que utilizamos para higienizar o potabilizar el agua, el helio, el neón, el argón, que son solitos. Acuérdense por qué ellos son solitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no necesitan de nadie más, ni siquiera de otro átomo igual a ellos. El fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, entre otros que pueden ser gases, ojo, tóxicos, dañinos o gases normales, como por ejemplo, a ver, acá, ¿cuál es normal? Ninguno, ahí no hay ninguno que sea normal, pues el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, el resto ya no son normales en el ambiente, ¿ok? Muy bien, los otros ya empiezan a ser gases invernadero, pero estos son los más comunes, ¿ok? Estos son los más comunes. Entonces, así como ustedes tienen una tabla que se llama iones comunes en la naturaleza, también tenemos los gases comunes en la naturaleza, los más comunes, ¿ok? Y el único gas esencial para la vida, ojo, el único gas de toda esta tabla que es esencial para la vida es el oxígeno, que lo respiramos y lo necesitamos para muchos procesos metabólicos, no solamente para nosotros, sino para los animalitos, para las plantas, para los vegetales, para la tierra, ¿ok? Entonces, el único gas esencial para la vida es el oxígeno. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, muy bien, el único gas esencial para la vida en esa tabla y en todo es el oxígeno. ¿Y qué líquido es esencial para la vida? Ya no estoy hablando de gases, sino de líquido. ¿Qué líquido es esencial para la vida? H2O.
Muy bien, excelente. Oiga, estás muy brillante hoy. Muy bien, el agua, así de sencillo. Entonces, si yo les pregunto, ¿y qué sólido es esencial para la vida? ¿Qué sólido ustedes creen que es esencial para la vida? La tierra. ¡Wow! Le cuento que la rompiste. Sí, así es. Sencillo, chicos. En sólido la tierra, en líquido el agua y los gases el oxígeno. Esenciales y vitales para que nosotros vivamos, ¿ok? Ahora, no estoy hablando de, ojo, no estoy hablando de animales anaeróbicos, ni estoy hablando de animales que no necesitan el oxígeno para respirar, ¿ok? Estoy hablando de los animales aeróbicos como nosotros, ¿ok? Muy bien, como las plantas. Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que todo gas, como yo les había dicho, ejerce una presión. Entonces, ¿qué es la presión? Por ejemplo, ¿qué es la presión de un gas? Si yo confino un gas en un recipiente como está aquí, yo quiero que ustedes sepan que aquí, si yo presiono hacia abajo, es decir, si hago fuerza, si hago una presión, pues aquí voy a tener, este gas se va a sentir mayor presionado porque las partículas van a estar más junticas y por lo tanto cada una va a hacer más fuerza la una sobre la otra, ¿ok? Eso quiere decir que yo acá tengo una presión mucho más baja y acá tengo una mayor presión. ¿Qué lo hago para poderla comprimir, para poderlo confinar? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define la presión? Es la fuerza que yo aplico por unidad de área, es decir, lo que yo aplico. Pero resulta que, ojo con lo que les voy a mostrar acá, un newton que es la real, ojo, la unidad de la presión o de la presión que hay en el Sistema Internacional de Unidades. Miren lo que nos dice, un newton es la fuerza ejercida por la gravedad de la Tierra sobre una manzana. ¿Ustedes han tenido una manzana en la mano, chicos? ¿Quién no ha tenido una manzana en la mano? Cuéntenme. Yo creo que todos. Claro. Claro, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que la... Hola, ¿cómo estás? Yo quiero que la próxima vez que ustedes tengan una manzana y se la vayan a comer, ustedes digan, hombre, tengo un newton en mi mano, ¿ok? Quiere decir que un newton es la fuerza ejercida por una manzana, por la presión de la gravedad sobre una manzana. ¿Estamos de acuerdo? Un newton. Entonces resulta que la presión es fuerza por unidad de área, entonces sería newton por metro cuadrado. Es decir, que la manzana está ejerciendo un newton por cada área que está tocando de la mano de ustedes. O si usted la deja en el piso, ella está ejerciendo un newton sobre el área que está tocando. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se den cuenta que un newton, pues para la fuerza de nosotros, no estoy hablando de la fuerza de un caballo, que es mucho más grande que la de nosotros, ¿cierto? Estoy hablando de la de nosotros, es un newton, ¿ok? Entonces, la unidad del Sistema Internacional para la Presión, ojo, para la presión, la unidad es pascales. Pascal. Y usted me dirá, profe, ¿y qué es Pascal? Hombre, el investigador o científico que se dio cuenta que así se podía medir la fuerza del aire. La fuerza que la gravedad ejerce sobre el aire y que es la fuerza que ejerce sobre la Tierra y sobre la atmósfera al aire, ¿ok? Entonces, la unidad del Sistema Internacional para la Presión es el Pascal, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que acá yo puedo tener un recipiente del oxígeno, ¿cierto? Y que en este caso, si yo tengo oxígeno en este recipiente, me dice que tiene una presión de 159 milímetros, no miligramos, milímetros de mercurio, ¿ok? Ya les voy a enseñar cuál es esta presión. Y yo creo que ustedes, si tuviéramos un recipiente con el mismo volumen, con la misma distribución, tuviéramos la misma cantidad de nitrógeno, ojo, la misma cantidad de nitrógeno, ese nitrógeno tendría, ojo, porque el nitrógeno es mucho más pesado que el oxígeno. El nitrógeno me tendría una presión de 593 milímetros de mercurio en el mismo recipiente con la misma forma geométrica. Pero si yo en el mismo recipiente confino los dos gases, oxígeno más nitrógeno, pues la presión que hay en este recipiente, ¿cómo será con respecto a estas dos? Ustedes ya lo vieron en un laboratorio. ¿Cómo sería la presión que tendría en este recipiente? Y se llama la ley de Dalton. ¿Cómo sería? Mucho más alta, no. No solamente mucho más alta. Yo quiero que ustedes me lo digan con lo que aprendieron. No es que me digan, no. ¿Qué dices? Creo que se suman, ¿no? Muy bien, Guzbeli, la rompiste, excelente. La ley de Dalton dice,
La ley de Dalton dice que la presión de los dos se suman y por lo tanto 159 más 593 da 752. Y se llama la ley de las presiones parciales, quiere decir que cada gas ejerce su presión parcial y se suman para dar una presión final que es igual a la suma de las dos presiones. Si lo recuerdan, en un laboratorio lo hicieron, ¿ok? Que no fue hace mucho. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan que normalmente deberíamos darlo en unidades de pascales, pero resulta que en nuestro país y muchos países no manejan, normalmente los sistemas comerciales no manejan las unidades del sistema internacional. Es lo que está tratando de hacer el mundo, de homogenizar todas las unidades, pero eso es algo que se demora todavía, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que voy a hablarles de la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, miren este muñequito. Yo les coloqué este muñequito para que ustedes sepan que la presión atmosférica es la presión del aire que ustedes deben sentir sobre los hombros y sobre su cabeza. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sienten que el aire les pesa mucho? ¿El aire les pesa mucho? Miren lo que dice acá abajo. Estamos adaptados a que toda esa masa de aire esté sobre nuestra cabeza. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sí sienten que el aire les pesa mucho? No, ¿Cierto que no? No, porque estamos acostumbrados a vivir ya con ese peso. Entonces, resulta Profe, que, dime, pero cuando, por ejemplo, yo que he estado en alturas de 4.500 metros de altura, sí se siente. pero entonces, James, ahorita cuando terminemos lo mismo que preguntó Leandro, vamos a ver si se siente mayor peso o menor peso. O más bien lo que tú sientes es un efecto del menor peso. Vamos a ver, ¿listo? Muy bien. Bueno, Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Entonces dice, la presión, ojo, atmosférica, es decir, la del aire, la del ambiente, la que nosotros sentimos en la atmósfera. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, es decir, el aire y los gases contenidos en ese espacio tan grande que ustedes ven en el cielo, que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre ella, ¿cierto? Sobre cualquier cosa sobre la que puedan recaer esos gases. Depende de la localización, ojo James, depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Por medio de un barómetro. Esto que ustedes ven acá, ese dibujito lo hice yo. Ese dibujito lo hice yo y se los hice para que ustedes entiendan cómo se mide la presión atmosférica. Resulta que este barómetro lo ideó un man que se llamaba Torricelli. Se llamaba Evangelista Torricelli, ¿ok? Entonces, Evangelista Torricelli en su época, él murió, como ustedes lo pueden pensar, intoxicado por manejar tantos líquidos o químicos, porque en la época en la que él trabajaba no había tanta información y ellos trabajaban como Marie Curie, descubriendo cosas, pero necesariamente no se cuidaban, ¿cierto? Porque ella también murió intoxicada por radiación, ¿cierto? Como ustedes lo deben saber. Pues lógicamente Evangelista Torricelli, que es el que está aquí, él se dio cuenta que si él colocaba el líquido y lo contenía en un recipiente, pues la presión atmosférica era la presión que iba a ejercer el aire o el gas sobre el área que ejercía la superficie del líquido, sobre la superficie del líquido, porque acuérdense que la presión es fuerza sobre área. Entonces resulta que él se dio cuenta que la presión, entonces él dijo, voy a medirla, tengo que aprender a medir esa presión. Entonces, ¿qué hizo él? Él colocó un capilar. ¿Ustedes recuerdan cómo hacíamos en el laboratorio los capilares? Entonces, él colocó un capilar que tenía unidades de longitud. Entonces, tenía unidades de longitud, entonces, 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 1000. Y resulta que cuando él colocó el mercurio, porque esto es mercurio, por eso llama milímetros de mercurio, y por eso tiene ese color tan bonito, cuando él colocó el mercurio, se dio cuenta que el mercurio empezó a subir por el capilar hasta llegar a 760 milímetros de mercurio. Entonces, él fue el que definió hace mucho tiempo que la presión atmosférica es igual, ojo, es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué significa? Que la presión que ejerce el aire hace que el mercurio suba por el capilar hasta una longitud o distancia de 760 milímetros de mercurio. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Entendieron? Ok,
Ok, espero que sí. Profe, sí. Excelente. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, Hola, entonces, profe, muy bien, ¿y usted? muy bien. Entonces, quiero que ustedes sepan que fue una medición súper sencilla la que se dio este científico. Entonces, él lo que dijo fue, pues así es que empezamos a medir el mercurio, pero eso fue hace muchos años. Él era una persona muy brillante. Entonces, esto se le llama la primera medición atmosférica del aire sobre la Tierra. Ojo, a nivel del mar. Entonces, él dijo que a nivel del mar la presión atmosférica era de 760 milímetros de mercurio, pero como él lo hizo él, también se le llama 700 Tor, por su apellido, Torricelli, ¿ok? Entonces, si ustedes escuchan 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que 700 Tor, porque se le adjudicó a él como su apellido, ¿ok? Y resulta que un Tor es igual a 1 milímetro de mercurio y por lo tanto igual a una atmósfera, ¿ok? Eso quiere decir que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera de presión. Porque recuerden lo que yo les dije, siempre que tenemos, ojo, las condiciones normales son una atmósfera. Entonces ustedes van de aquí en adelante a pensar que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio o 760 Tor, debido a que él fue el primer paso que se dio para medir la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, pero resulta que ni una atmósfera, ni... Uy, Daniel, qué rico. Yo me voy a poner a dictar la clase así como tú estás. Muy bien, entonces una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, es igual a 760 Tor, pero en unidades de pascales, ojo, miren que la unidad del sistema internacional es 101.325 pascales, es decir, que ustedes sobre sus cabezas, sobre sus hombros, tienen que sentir más o menos 101.325 pascales. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, esto es en notación científica, pero como ustedes ya manejan eso, ustedes son unos expertos, pues ya no me van a preguntar por qué este número es diferente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que no es diferente. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación o la aplicación de la presión atmosférica. Y yo creo que aquí empezamos a despejar dudas, por ejemplo, de lo que James me preguntó. James me dijo, profe, pero ¿qué pasa cuando yo subo a una montaña muy alta? Que en Medellín estamos a 800, 700, 600 y pico de atmósferas y subo a 4.500 y ya siento una presión mayor. Vamos a ver si eliminamos esa duda. Dice, ejemplo 1, la presurización de la cabina de un avión, ¿cierto? La presurización de la cabina de un avión protege a los pasajeros, ¿cierto? Protege a los pasajeros. ¿Por qué? Entonces dice, ¿cuál es la presión en atmósferas en la cabina si la lectura, ojo, del barómetro, estamos hablando de este aparatico, el que se creó Evangelista Torricelli, ¿cuál es la presión en atmósferas en la cabina si la lectura del barómetro es 688 milímetros de mercurio? Entonces, lo primero que yo les digo a ustedes, lógicamente no se asusten, esto es una conversión. Están diciendo a ustedes que convierta atmósferas, ¿cierto? Que convierta milímetros de mercurio en atmósferas. ¿Cierto? Es lo único que le están diciendo. Y con esto vamos a aprender si cuando el avión sube o cuando yo me subo a una montaña James, estoy a mayor presión o menor presión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí simplemente me dicen, ¿cuál es la presión en atmósferas si la cabina cuando está en el aire del avión está a 688 milímetros de mercurio? Entonces, resulta que lo que me están diciendo es que pase de milímetros de mercurio a atmósferas. Pero yo sé que 760 milímetros de mercurio, según Thor, es igual a una atmósfera. Entonces, ¿qué hago? Muy fácil. Coloco 688 milímetros de mercurio y como el equivalente de 760 es una atmósfera, pues coloco 700 en el denominador, que ustedes ya saben por qué lo coloco acá, para que se cancelen, y que me quede en unidad de una atmósfera, ¿ok? De atmósferas. Entonces, 688 dividido entre 760 me da 0.905 atmósferas. Eso quiere decir, James, que cuando el avión está en el cielo, cuando el avión está volando, nosotros aquí tenemos una atmósfera, pero cuando el avión está en el cielo, la presión es menor. Dime, Es James. menor. Claro. No, le estoy escuchando. Total. Entonces, eso quiere decir que cuando tú te subes a una montaña, que es de 4.500 metros de altura, si es así, eres un berraco primero en resistencia. Y segundo, quiere decir que la presión que tú sientes allá no es igual y es mucho menor que la que tú sientes abajo.
Es que piensa que el aire que está allá arriba es mucho menos que el aire que tú tienes que sopesar acá abajo. Entonces, por lo tanto, va a ser menor la presión allá arriba que acá abajo. ¿Cierto que sí? Ahora, tú me vas a decir... Profe, Dime. y entonces cuando estamos, o sea, un avión es un cilindro, es una cápsula, ¿cierto? Sí, eso es. Presurizada. Muy bien. Presurizada. Pero entonces la presión que tiene ese cilindro a esa mayor altura es menor, pero por fuera del cilindro, la presión que ejerce por fuera del cilindro, pero por dentro del cilindro donde estamos nosotros, ¿De cuánto es? o sea, sí, de cuánto es y estamos en una cápsula, o sea, nosotros no sentimos esa presión. Por eso, entonces la pregunta que yo te hago, ¿de cuánto es la presurización dentro de la cabina? Chicos, ¿quién lo responde? De una atmósfera. Así de No, sencillo, James, así de sencillo. Se llama ya, presión constante para que los pasajeros no se sientan como tú te sentiste con ese soroche o con lo que te dio a esa altura. ¿Sí me entiendes? ya, sí. Pero la pregunta ¿es mayor presión o es menor presión? Entonces es menor. Claro, Pues pero a esa altura. claro, y la pregunta es, entonces, ¿tú qué sentiste, James? ¿Que te pesaba más o que no te pesaba más? Me sentía pues Agitado, un poco agitado, poco oxígeno. lo que uno llama, lo que la gente llama el soroche, ¿cierto que sí? Sí, Y esa por, es una presión. y por, Bueno, yo no me mareé, pero listo. subieron como 7 compañeros que pues se tuvieron que volver. Y no se Íbamos pusieron una matica de coca para mascarla y que le para, diera un poquito para, más de capacidad de para respirar. masticar. No, No, yo creo no. que le da mayor capacidad de respiración. No, pero le digo una cosa, profe. Ese concentrado de coca pulverizado, eso sí es bueno. Ya, oiga, eso para caminatas largas Bueno, es una entonces, cosa de loco. Santi, diga, Santi, a ver, hable que te quiero escuchar, Santi. Muy bien, entonces, Santi Carmona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, James? Que entonces, ¿qué fue lo que tú sentiste? ¿Sentiste que te pesaba más o más bien sentiste que tu capacidad pulmonar se disminuyó? Sí, que mi capacidad pulmonar se disminuyó. Es diferente. Y entonces al final vamos a mirar por qué se disminuye, ¿ok? Ya miramos que es menor presión. Ahora vamos a Sí, mirar por qué cuando las personas están a mayor altura tienen mayor capacidad pulmonar. Por eso es que los grandes ciclistas están en partes frías y por eso es que los grandes que tienen gran resistencia y que suben grandes terrenos a gran altura tienen una resistencia súper tesa para respirar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio. Dice, la presión atmosférica en San Francisco es de 732 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión en kilopascales? Simplemente le están diciendo lo mismo, pase de milímetros de mercurio a kilopascales. Entonces la pregunta es, profe, ¿y dónde están las conversiones? Pues muy fácil, acá están. Listo. Entonces miren qué de fácil. La presión es igual, 732 milímetros de mercurio, pero me dicen que una atmósfera, ojo, o que 760 milímetros de mercurio son iguales a 100.325 pascales, o lo que es en notación científica 1.01325 por 10 a la 5 pascales. Y cuando los coloco así, se cancelan estos dos y me queda en unidades de pascales. Así de sencillo. ¿Esto ya lo manejan ustedes? Claro, esto ya lo manejan ustedes desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ustedes son, de todos los estudiantes que yo conozco, son los que terminan siendo más duros en conversiones de unidades. ¿Ok? Muy bien. Porque desde el principio, desde la primera clase, yo lo juego con eso. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes sepan, ojo, que ustedes lo que conocen en la industria, por ejemplo, nos lo puede decir Adrián José. Adrián, ¿tú no ves esto donde tú trabajas? ¿Estos aparaticos? ¿Cierto que sí? No, profe, porque yo no trabajo directamente en la planta, yo trabajo haciendo ruta y el producto ya pasó por todo el proceso de presurización en las plantas. Entonces yo Bueno, solamente lo consigo en el paquete. no, pero Adrián, la pregunta es, no es que tú trabajes con ellos, es que si en donde tú trabajas los ves, tienes la oportunidad de ver estos aparaticos. Por ejemplo, en los tanques. Yo te voy a poner un ejemplo. Miren acá estos recipientes
que los manejan en su casa. Todos ellos tienen un manómetro acá. Todos tienen un manómetro. ¿Nunca lo han visto? Son estos mismos. Son estos mismos que les estoy mostrando aquí, que ya no se llaman barómetros, sino manómetros, de Y, mano. profe, ese también viene pues para manejar las libras de presión y todo en los tanques de acetileno, para prender, para Claro. tirar. Jorge, donde haya un gas. Donde Exacto. haya un gas. Exacto. ¿Y sabes dónde también? Donde haya líquidos. Porque los líquidos también cuando están confinados tienen una presión. Por ejemplo, cuando hay flujo de agua, cuando hay flujo de un líquido. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan, chicos, que y me voy a volver un poco, que está acá, disculpen un poquito, voy a subir acá, es que esto me toca manejarlo desde diferentes partes, acá, listo, muy bien, yo quiero que ustedes sepan que ojo, esto es un barómetro, baro es de presión, ¿cierto? Muy bien, pero yo quiero que ustedes sepan que se llama manómetro, ¿ok? Es diferente. Entonces, cuando un aparatico mide la presión atmosférica se llama barómetro de presión, ¿cierto? Barómetro de presión, mientras que señor se llama un manómetro de mano, de medir la presión en la mano, ¿ok? Es decir, de medir la presión que está por encima de la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, miren, dice, un manómetro es un dispositivo para medir la presión de los gases distinta a la presión atmosférica. Eso quiere decir que si yo utilizo un manómetro como el que ustedes tienen ahí, quiere decir que el gas que está confinado, el líquido al que se le está midiendo la presión, debe estar por encima de una presión, disculpen, de una atmósfera de presión. Quiere decir que si está midiendo la presión de un líquido, ese líquido debe estar siendo presionado teniendo una fuerza, por ejemplo, de una bomba, para que tenga una presión mucho más alta que la que le puede ejercer la gravedad. ¿Eso cuándo se hace? Cuando yo necesito, por ejemplo, mover un líquido de una parte baja a una parte alta, le coloco una bomba y eso hace que ejerza una fuerza que sea mucho mayor que la de la gravedad. Entonces, por lo tanto, la presión va a ser mucho mayor que la de la gravedad. ¿Qué pasa cuando tengo un gas? Cuando tengo un gas, si yo lo confino en un recipiente, entre más lo presione, más presión va a tener. Entonces, no va a ser igual a la de una atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ojo, este aparatico mide presiones por encima, ojo, por encima siempre. Dime, Santiago. Profe, entonces PSI, ¿qué sería? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. PSI es una unidad en el sistema inglés. Fahrenheit de presión. Exactamente. Entonces, PSI es del sistema inglés, no del sistema internacional, sino del sistema inglés. Y también es una unidad, es decir, que yo también puedo convertirlo a PSI. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que pasa es que yo creo que Santi me está preguntando porque muchos aparatos vienen de Estados Unidos y como ellos manejan el sistema inglés, nos los venden con PSI, como las llantas de los carros, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, un manómetro es un dispositivo para medir la presión de los gases distinta a la presión atmosférica. Hay dos tipos de manómetro. Ojo, hay dos tipos. El manómetro que yo uso... Yo ya entendí, es que FSI, pero es PSI. PSI es libras de presión. La P es de pounds en inglés. PSI libras de presión. Así pero es. Normalmente todo lo que lleva presión es por PSI. Tiene la marca de PSI, los balones, los de fútbol. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque son productos importados, me imagino. Porque son norteamericanos generalmente. Pero si tú compras productos europeos, ya los europeos no van a venir con PSI. ¿Sí me entiendes? Vienen como por metro por área. No, Pascales. Por pascales. Exacto, por pascales. ¿Ok? Muy bien. Yo quiero que ustedes se den cuenta que los manómetros tienen dos escalas. Tienen kilopascales y tienen PSI. PSI, ¿por qué pasa? Porque normalmente Estados Unidos es una de las mayores industrias en el mundo. Entonces Estados Unidos nos provee muchos sistemas, muchos aparatos. Entonces ellos, claro, sus unidades las predominan a nivel mundial. Y resulta que a pesar de que el sistema internacional ha querido unir a Estados Unidos, hasta ahora Estados Unidos dio pie de que por fin se va a empezar a meter en el sistema internacional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el sistema internacional? Acomodarse, flexibilizarse un poco para que Estados Unidos se pueda acoger a él, porque Estados Unidos no quería dejar su sistema inglés.
hasta hace como 1 o 2 años empezaron como a mostrar visos de que ya querían, porque resulta que eso les ha limitado un poco el comercio, a pesar de ser uno de los grandes países que más esto comercializa en el mundo. Pero como ha visto que eso le ha ayudado y le ha disminuido un poco el comercio, se han empezado a coger, porque lo que es Japón, China, Europa, los países árabes ya manejan sistema internacional, ¿ok? Lo mismo que Colombia y otros países. Colombia fue el país 84 que se unió al sistema internacional desde 1965, para que ustedes sepan, ¿ok? Muy bien, entonces, eso quiere decir que hay 2 tipos de manómetros. Está el manómetro que sirve para, ojo, para tubos o tuberías que están a presión atmosférica, es decir, que son abiertas. Entonces, por lo tanto, cuando el gas o el líquido está aquí, lo que ejerce esta presión es la presión de la atmósfera, y este manómetro que está aquí, que debe ser uno de estos 2 aparaticos, está midiendo la presión que hay dentro del tubo, pero que está siendo ejercida por la presión atmosférica. Por lo tanto, esta presión es mayor, ¿cierto? Pero mayor por la presión que ejerce líquidos dentro del tubo. Sin embargo, cuando tenemos un tubo cerrado, aquí ya no hay presión atmosférica y solamente se ejerce la presión que hay dentro del tubo. Entonces aquí ya no solamente está la presión atmosférica, sino está la presión que ejerce el líquido dentro del tubo, ¿ok? Entonces se llaman manómetros. Y ojo, son los instrumentos con los que medimos la presión por encima o mayor a la presión atmosférica, ¿ok? Muy bien, espero que eso quede claro. Entonces, resulta... Venga, me voy por acá, que es que no me deja manipularla. Acá. Resulta que vamos a hacer ejercicios y resulta que para poder trabajar con los gases, chicos, con los gases nosotros nos valemos de leyes de los gases. Entonces, el comportamiento de un gas, ojo, nosotros lo estudiamos por medio de leyes. Estas leyes son leyes que analizan el efecto de las condiciones, es decir, temperatura, volumen, presión, cantidad de sustancia, sobre el comportamiento del gas. Es decir, con esas leyes nosotros tratamos de explicar cómo se comporta un gas, ¿ok? Y lo más chévere es que la mayoría de las leyes están tan bien hechas que si ustedes cumplen con lo que la ley dice, se puede simular, tanto que nosotros lo utilizamos en ambiental, se utilizan estas leyes para poder seguir analizando el comportamiento de los gases que nos rodean a nivel real, es decir, en condiciones reales. Entonces resulta que el comportamiento físico de un gas está determinado primero por la cantidad de gas que haya, es decir, los moles, el volumen que haya, la temperatura a la que esté el ambiente o el recipiente y la presión que esté ejerciendo sobre el gas, sea la atmosférica o esté dentro de un recipiente que tenga mayor presión. Solo conociendo 3 de estas variables, lo que les dije a ustedes, la cantidad, el volumen, la temperatura y la presión, solo conociendo 3 se puede determinar la otra variable. Y normalmente eso, ¿cómo lo hacemos? Por medio de una ecuación que ustedes la aprendieron, que se llama la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales o perfectos. ¿Ok? ¿Qué dice la ecuación? Nos dice que la presión por el volumen del gas es igual a las moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Pero resulta que la temperatura en la constante universal de los gases está en sistema internacional, es decir, en unidades de Kelvin, porque acuérdense que la unidad de la temperatura en el sistema internacional no es grados Celsius, que grados Celsius es una unidad accesoria que es permitida, pero que no es la unidad del sistema internacional. Entonces, donde la presión está en atmósferas, el volumen está en litros, la N, pues es en moles, es la única unidad que tiene, R está en atmósferas por litro por mol por Kelvin y la temperatura del gas debe estar en Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos la temperatura del gas en grados Celsius, pues antes de meterla a la fórmula tenemos que convertirla. Como ustedes son unos berracos ya para hacer conversión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que vamos a ver las diferentes leyes. Ya vimos una que es la ecuación de estado. Vamos a ver una que dice la ley de Boyle-Mariot, que ustedes ya la vieron en la práctica de laboratorio, y era Boyle y Mariot, que eran unos investigadores, lo que dijeron era que iban a mirar cómo se comportaba un gas cuando él pasaba de una presión y un volumen a una presión mayor o una presión menor. Cómo se comportaba el volumen y cómo se comportaba el volumen a una menor presión, una mayor presión.
Entonces dice, el volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. Miren lo que dice la ley de Boyle y de Marion. El volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión ejercida la presión atmosférica más la presión ejercida es mayor. Eso es porque comprime el gas y lo va volviendo a un estado líquido, entonces se va disminuyendo el campo que abarca el gas, ¿no? Así de sencillo, perfecta. Esa es la mejor respuesta. Entonces resulta que yo quiero que ustedes, la mayoría de lo que dijo Eduardo Leandro es así. Yo quiero que ustedes piensen cuando tienen una bomba inflada con aire, que si ustedes la presionan, tienen que ponerle un poquito de fuerza para poder disminuir su volumen. ¿Cierto que sí? ¿O estoy hablando de cosas extrañas? No, Entonces, profesor. claro, entonces ustedes tienen una bomba con aire y si ustedes quieren disminuir el tamaño, ustedes le ponen fuerza. Entonces, a mayor presión, menor volumen, que fue lo que dijo Eduardo Leandro. Listo, muy bien. Entonces, la ley de Boyle y la ley de Mario me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso es lo que dice la ley de Boyle. ¿Qué significa? Que yo con esta ecuación puedo predecir, puedo predecir qué pasa con un gas si cambia de una condición 1 a una condición 2. Entonces, ojo, vamos a mirar si hay algo. Entonces, esta es la ley de Boyle. Eso no lo miren, que es cómo se dedujo la ley de Boyle. Esta parte de arriba. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a manejar la ecuación que es esta. P1 por B1 igual a P2 por B2. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros. Miren que es volumen. Tiene un volumen de 0.55 litros a nivel del mar, es decir, a una atmósfera. Y se escapa, ¿cierto? Se escapa. El volumen, el globo se nos escapa. Entonces, cuando el globo se escapa, él tiende a subir, ¿cierto? Tiende a irse, a elevarse. Entonces, habíamos dicho y habíamos aprendido con James que a medida que él sube, la presión es menor. ¿Cierto que sí, James? Entonces, Sí. Muy bien. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa con el volumen dentro de la bomba? Esta clase, espera. Se disminuye a medida que se comprime. Pero, Eduard, si la presión es menor a medida que él se eleva. El volumen se va esparciendo, pues me imagino que es cuando le abres la salida a la bomba, el aire va a salir y va a ocupar el espacio. Muy bien, entonces resulta que esa bomba se nos escapó. Entonces, aquí en tierra tenía 0.55 a una atmósfera, pero se escapó y se elevó hasta 6.5 kilómetros de altura. Resulta que a medida que él va subiendo, la presión va disminuyendo. Entonces, ¿ustedes qué creen? Él empieza como a expandirse. ¿Qué le pasa al globo entonces cuando llega a una altura muy grande? ¿Qué creen ustedes? Explota. Así de sencillo, Jorge. Llega a un punto donde la membranita del globo no es capaz de aguantar esa presión, pues ese volumen, y se explota. Eso es lo que pasa con los globos. Muy bien. Entonces, pero lo vamos a hacer matemáticamente. Entonces dice, y se elevó hasta 6.5 kilómetros de altura, donde la presión no era una atmósfera, sino 0.40, es decir, que subió berracamente, ¿cierto? Entonces lo que explota el globo no es la presión atmosférica arriba, sino el volumen que quiere expandirse. Así de sencillo, como la fuerza de la presión por fuera es menor, entonces el volumen ejerce más fuerza. Claro, así de sencillo, las partículas quieren ocupar mayor volumen. Muy bien, así es. Entonces la pregunta que me hace el ejercicio es, ¿qué volumen tendrá el globo a esa altura de 6.5? Pues muy fácil. Yo tengo el volumen 1 y la presión 1 y tengo la presión 2. ¿Qué es lo que tengo que consultar aquí? El volumen 2, es decir, el volumen a esta altura de distancia. ¿Sí entendieron, chicos? ¿Está entendido? Entonces, ¿yo qué espejo de la fórmula? Pues el volumen 2, porque tengo condición 1, presión 1, volumen 1, y tengo condición 2, presión 2, pero no sé el volumen. Entonces, quiero saber hasta qué volumen quería ocupar ese volumen de aire que estaba dentro de la bomba. Entonces, despejo volumen 2 y me queda que presión 1 por volumen 1, este que está multiplicando paso a dividir, entonces me queda sobre presión 2. Tengo una atmósfera por 0.55 litros sobre 0.40 atmósferas y me dice que el volumen pasó de 0.55 litros a 1.375 litros.
Eso quiere decir que el volumen se expande y por lo tanto la bomba. Si la bomba aguanta ese volumen, pues la bomba no se explota. Pero si la bomba no aguanta con ese volumen, la membranita se va volviendo delgadita, delgadita, hasta que se explota. ¿Entendido, chicos? Entendido, profe. Muy bien, entonces dice, cuando la presión es menor a temperatura constante, el volumen aumenta. Y cuando el volumen final es mayor, el volumen, lógicamente, disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso quiere decir que esa es la ley de Boyle y Mariot. Profe, es aplicable totalmente, totalmente, chicos. No se va a comportar igual como cuando ustedes aprendieron a hacer una ecuación química y una reacción, que yo les decía, ojo, el rendimiento teórico es una cosa, pero siempre en la realidad cambia un poquito. Y por eso nosotros medimos el rendimiento de la reacción, ¿sí recuerdan? Entonces, lo mismo va a pasar con los gases. Estas ecuaciones nos ayudan a hacer una predicción y yo voy a esperar que el comportamiento no sea igual, pero que sea muy similar o muy parecido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, Dime. Lo que pasa es precisamente que el volumen de, no sé, de la sangre y de los fluidos del cuerpo salen, por lo que no hay ninguna fuerza exterior que los contenga, o cómo es. Eduardo, ¿estás diciéndome por lo que preguntó James? ¿De lo que se siente? Pues no, la parte teórica, o sea, en el espacio, si uno no tiene un traje de astronauta de protección, pues se muere. Pero claro. ese efecto es lo mismo que el globo, o sea, los fluidos del cuerpo y el interior se expanden para ocupar más volumen y lo que provoca que explote, ¿o qué es? Sí, claro, que primero el cuerpo se empieza a inflar. Se empieza a inflar y llega a un punto donde mis membranas, que es mi piel, no aguanta ese volumen. Claro que sí, Eduardo. Si ves que la gente que estudia eso no es tan inteligente, simplemente gente que aprovecha lo que sabe. Muy bien. Ok, no, sí, así es. Entonces, mira, listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos las leyes de los gases. Ya aprendimos una, que es la ley de Boyle y Mariot, y ustedes ya la sabían manejar. Dime. Profe, una pregunta. ¿Hay más clases? Al final te lo respondo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente ley que dice la ley de Guy y Lussac. ¿Listo? Entonces, Boyle y Mariot analizaron cómo se comportaba un gas a presión y volumen. Pero entonces ellos lo hicieron colocando la temperatura constante. ¿Por qué? Porque si ya dejan que la temperatura varíe, pues la ley no se les va a ajustar. Por eso tienen que hacerlo a temperatura constante. Entonces llegó y dijo, pues Guy y Lussac dijeron, pues si ellos analizaron a temperatura constante, pues nosotros analicemos a volumen constante cómo se comporta la presión y la temperatura. Y hacemos nuestra ecuación. Pues ellos se dieron cuenta, ojo, que la presión de un gas aumenta a medida que la temperatura aumenta. ¿Qué quiere decir? Hombre, si yo caliento un gas, pues lógicamente las partículas del gas comienzan a activarse y a ser más activas y por lo tanto la presión que va a ejercer el gas dentro de un recipiente o lo que sea va a ser mucho mayor. ¿Cierto? Entonces ellos se dieron cuenta que a medida que la presión del gas aumentaba, pues la presión aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ecuación que les quedó, que también está aquí, ¿cómo se deduce? No la coloqué. Yo pensé que, bueno, coloqué la de Charles, pero no coloqué la de, bueno, las otras. Pero yo creo que coloqué la de Boyle, pero no coloqué la otra. Bueno, entonces la de Gay-Lussac, ellos se dieron cuenta que a mayor presión, mayor temperatura, y que a menor presión, menor temperatura, ¿ok? Entonces, la ecuación que les dio fue P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que lo mismo hizo ley de Charles, pero ley de Charles dijo, bueno, entonces, Boyle ya dijo que a temperatura constante. Guy y Lussac ya dijeron que a volumen constante. Entonces, yo lo voy a hacer a presión constante. Entonces ellos también analizaron cómo se comportaba el volumen de un gas cuando la temperatura aumentaba. Entonces dice, el volumen de un gas se expande y aumenta cuando su temperatura aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, a medida que el gas empieza a sentir mayor presión, pues el gas tiende a ocupar mayor volumen. Entonces, ellos lo que se dieron cuenta era que era totalmente proporcional. Entonces, a medida que la temperatura aumentaba, pues el volumen del gas también tiende a aumentar. Por eso, ojo con lo que voy a decir, y es un chiste, no es lo mismo cuando yo me tiro un pedito caliente que cuando me lo tiro y está frío. ¿Estamos de acuerdo? Y después les cuento qué pasa cuando hay aire acondicionado y yo me tiro un pedo y cuando no. Que eso también afecta porque es un gas, ¿ok?
¿ok? Entonces, si me lo preguntan al final, se lo respondo. Entonces, nos dimos cuenta con la ley de Charles que el volumen era proporcional a la temperatura, que a medida que la temperatura aumentaba, el volumen aumenta. ¿Listo? Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. O sea que, o sea, el uranio o la energía nuclear se trata de mantenerlo a una temperatura constante para que él se mantenga estable, ¿cierto? Ah, uy, por eso es que lo manejamos en reactores y por eso es que es tan peligroso, Adrián, cuando un reactor de esos que tiene un material radioactivo empieza a calentarse. O sea, a Chernobyl lo que le pasó fue que aumentó la temperatura y como se expandieron los gases, eso hizo que se Que el gas, liberara toda esa energía. sí, exacto. No solamente más energía, sino radioactividad. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Adrián, ese es el efecto. Por eso es que lo más peligroso es cuando se tienen las plantas es la temperatura. Es lo que más hay que controlar. Listo, muy bien. Entonces llegamos, vamos a hacer un ejercicio con la ley de Charles. Entonces dice, una muestra de 452 mililitros, ojo, mililitros de gas flúor se calienta desde 22 grados Celsius hasta 187. Ojo, lo estamos calentando desde temperatura casi ambiente hasta 187 grados Celsius. Entonces la pregunta que me hacen, entonces, ¿cuál es el volumen final? Recuerden lo que yo les dije, la ley de Charles decía que a mayor volumen, mayor temperatura, y aquí estamos pasando de 22 grados Celsius a 187 grados Celsius. ¿Qué esperan ustedes? Que el volumen sea mucho más grande, ¿cierto? Porque la temperatura está mucho más grande. ¿Listo? La pregunta es, profe, ¿y cómo tengo que poner la temperatura aquí? ¿En grados Celsius o en grados Kelvin? Ah, pues en estas, porque se cancelan fácilmente, yo las puedo colocar o en grados Celsius o en grados Kelvin. Pero cuando ya tengo la constante de la ley de los gases, que está con unidades en Kelvin, ya tengo que transformar o convertir las unidades de temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice acá. La ley de Charles decía que volumen 1 sobre T1 era igual a volumen 2 sobre T2. Y acá me estaban dando el volumen 1, la temperatura 1 y la temperatura 2. Y me estaban preguntando el volumen 2. Entonces, ¿qué tengo que despejar? A B2. Entonces me queda que es igual a volumen 1, como este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda volumen 1 por T2 sobre T1, que es como quedó acá. Entonces me queda 460.15 Kelvin, que quiere decir la temperatura 2, por 452 mililitros de gas flúor sobre la temperatura 1, que es 22 en grados Kelvin. Profe, pero ¿por qué lo pasaste? Ah, para mostrarles que debe dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá se cancelan los 2 Kelvin. Si yo lo colocara en grados Celsius, podría cancelar grados Celsius. Pero, ojo, es una forma de mostrarles que lo puedo hacer con cualquiera de los dos. Pero cuando estoy en la ecuación de estado, tengo que pasar la temperatura a grados Kelvin. ¿Ok? Muy bien. Entonces el gas pasó de 452 mililitros de gas a 705 mililitros. La pregunta es, profe, ¿y eso es así en la vida real? Muy similar. Pero ¿qué tiene que pasar para que esto pase? Ojo, como estamos mirando el volumen y la temperatura, tiene que ser a presión constante. O sea, tiene que ser en un sitio donde la presión permanezca constante o muy similar. Porque si la presión varía, pues lógicamente el resultado no va a ser tan parecido. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces lo mismo, entonces viene el abogado y dice, pues ya Gay-Lussac, ya Boyle y ya todos ellos dijeron sus leyes, pues yo voy a mirar qué pasa con el número de moles de los gases a temperatura y presión constantes. Entonces dice, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas. Así de sencillo. Yo puedo tener un volumen de gas, ojo, un volumen igual de gas, 1 litro de gas de nitrógeno y un litro de oxígeno y tienen el mismo número de moléculas, tienen el mismo número de moles. Eso es lo que significa la ley de Avogadro. Es que la medida del mol es una constante, no se varía dependiendo de la sustancia o gas en este caso. Muy bien. Por eso, Edward, es que todo lo que entra a una ecuación química, miren, como esta, es en moles, no es en masa. ¿Sí lo recuerdan? No me vayan a decir que este G es gramos, este G es gas. Recuerden que cuando ya está aquí abajo, significa estado de agregación, ¿ok? Entonces recuerden que nosotros entramos en las ecuaciones
con equivalencias estequiométricas y es en moles. Y ustedes ya lo aprendieron porque lo aprendieron desde reacciones sólido, líquido y gas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la ley de Avogadro no va a ser muy difícil. Simplemente ustedes van a saber que un mismo volumen de cualquier gas tiene el mismo número de moles y por eso es que en las ecuaciones químicas entramos en moles. Todo entra en moles, ¿cierto? Y todo, cuando yo voy a sumar cosas, lo sumo en moles porque es lo único que es igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, o que se puede sumar. Entonces, muy fácil, chicos. Ay, venga. Entonces, muy fácil. Ya vimos todas las leyes y nos falta la última, que fue la que primero mencioné, que se llama la ley del gas ideal perfecto o de estado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos para calcular la ley universal de los gases? Porque así se llama, la ley de gas ideal. Cogieron todas las leyes que ellos habían visto, la de Boyle, la de Gay-Lussac, todos, y dijeron, hombre, pues tenemos a presión constante, a volumen constante, a presión y temperatura constante y a todo constante, pues unámosla y saquemos una sola ley, una sola ecuación que sea capaz de simularme un estado muy similar al real. Y de ahí nació la ley del gas ideal o la ecuación de estado o la ecuación de los gases perfectos. Entonces se las voy a mostrar y es esta. ¿En dónde está? Ay, espera, que se me fue la presentación, se me pasó, disculpen. Un momento, chicos, que es que eso, muy bien. Estamos aquí, ley de los gases, aquí, ley de la... Ah, bueno, entonces salió la ley del gas ideal, que es esta que está acá. Chicos, ya voy. ¿Dónde quedó? Uf, ya terminé con toda la presentación y no la encontré. Aquí está, es esta. Entonces unieron todas esas leyes y se dieron cuenta que esta era la ecuación que salía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quedó que presión por volumen es igual a nRT, es igual a moles por la constante de la ley de los gases y por la temperatura en las unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Muy bien. Acá les coloqué un link por si quieren aprender más de eso, pero bueno, eso ya es curiosidad de ustedes. ¿Ok? Y nos quedaba una última ley que ya la vimos y que ya sé que la manejan, que se llama la ley de Boyle, la ley de Dalton. Pero entonces miren lo que hicieron, unieron la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro y todos me dieron la ley combinada de los gases, que es la que me da la ecuación de los gases, que se llama la ecuación de estado o ecuación de gases ideales. Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de, acá no, acá, de la ley de las presiones parciales de la ley de Dalton. Entonces dice, según Dalton, en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión llamada presión parcial. ¿Qué quiere decir? Que la presión parcial de este, más la presión parcial de este, más la presión parcial de este, es igual a la presión total que ejercen todos los gases si estuvieran confinados en un mismo recipiente. Entonces, cuando yo quiero calcular la presión parcial de este señor, pues calculo la presión parcial de A por más la presión parcial de B más la presión parcial de C. ¿Listo? Si tuviera 8 gases distintos, pues 8 presiones parciales se sumarían para la presión total dentro del recipiente. Esa es la presión, la ley de Dalton. Así de sencilla. Listo. Esto fue lo que ustedes aprendieron de gases en un laboratorio. Y esas son las leyes que nosotros necesitamos que ustedes manejen. Ahora, ojo chicos, con lo que vamos a hacer. Ahora yo les voy a hacer unos ejercicios, 2 ejercicios. Uno sobre aplicación de la ecuación de los gases, ¿listo? Y otro ya con una ecuación química. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya terminamos por aquí con la presentación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la presentación con respecto a lo que está en la presentación? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profe. Dime. Entonces, que todas estas leyes y todo lo que hemos aprendido en este semestre ya se aplica de una manera más práctica en el próximo semestre. ¿Qué se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Química qué? ¿Cómo se llama? Orgánica. Orgánica, ¿cierto? Ay, Dios mío, bendito. Leandro, pero ¿quieres que te diga una cosa? Si Leandro, si tú eres consciente de que lo que yo te enseñé lo manejas, ¿por qué te asustas?
porque es que yo soy malo para la química, pero bien, a mí me ha ayudado mucho que muchos compañeros me han tenido paciencia, me han explicado algunas cositas. Pero a ver, yo pienso que pues, si ustedes han aprendido conmigo algo, no les tiene por qué dar miedo ver química orgánica. ¿Listo? Química orgánica es más de manejar sustancias, más de manejar grupos funcionales que de hacer una cosa distinta. ¿Ok? Profe, y nos va a tocar con usted. No, James, yo creo que conmigo no les toca. Ya varias gente me ha preguntado lo mismo. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Y qué se puede hacer para que nos toque con usted? Ay, me da risa cómo se ríe. No, pues es que eso no lo sé decir yo. Listo, muy bien. Gracias, profe. Entonces, miren, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir en este momento, voy a abrir un PowerPoint y les voy a compartir el PowerPoint porque les voy a hacer 2 ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio aplicando las leyes de los gases para que ustedes se den cuenta que es fácil, ¿cierto? Y vamos a hacer un ejercicio, ojo, vamos a hacer un ejercicio aplicando ecuación química de gases, es decir, en una reacción, para que ustedes se den cuenta que ustedes tienen la capacidad total de hacer ejercicios. Entonces, el primer ejercicio, ojo, yo se los voy a copiar, voy a compartirles pantalla otra vez, pero ya de una manera distinta. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la ventana, que es acá, muy bien, compartir. ¿Ya ven, por ejemplo, una presentación en blanco en PowerPoint? Sí. Muy bien, entonces vamos a trabajar sobre esa diapositiva. Entonces, mire, el ejercicio que les voy a hacer es un ejercicio primero sobre las leyes de los gases. Entonces, voy a explicarles un ejercicio sobre las leyes de los gases y cuando ya terminemos de ver el ejercicio sobre las leyes de los gases, entonces pasamos a hacer un ejercicio con una ecuación química, ¿ok? Una ecuación química. Muy bien, entonces la primera es, el primer ejercicio que yo les propongo para que ustedes entiendan cómo se manejan los ejercicios de las leyes de los gases es el siguiente. Entonces, el primer ejercicio es así. Espérenme un momentico, ya voy a buscar uno que esté bien chévere. Acá, este está bueno. Muy bien, dice. El ejercicio dice lo siguiente. Yo lo voy a copiar y ustedes me van a decir si ven o si es correcto lo que estoy escribiendo. Porque acuérdense que voy a escribir en un sistema que voy a escribir en la diapositiva. Muy bien, entonces es así. Ok, dice, el hidróxido de litio es una disolución acuosa, ojo con lo que le voy a decir, el hidróxido de litio, yo se lo voy a copiar acá. El hidróxido de litio, ¿cierto? Uy. ¿Cierto? El hidróxido de litio. Acuérdense que el litio es Li, ¿listo? En disolución acuosa se utiliza para purificar el aire acondicionado, contenido en las naves espaciales, en los carros, en los submarinos, ¿cierto? Es una disolución acuosa que se coloca en spray para descontaminar los filtros. Yo creo que ustedes ya lo debieron haber visto más de una vez, ¿listo? Entonces, debido a que absorbe el dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente ecuación. ¿Cómo lo absorbe? Ojo, miren, les voy a colocar la ecuación. La ecuación es litio, hidróxido de litio, que es este, acuoso, más CO2 gaseoso, ¿cierto? Que produce, ojo, voy a colocarlo acá, que produce, ¿cierto? Sí, listo. El litio, el carbonato de litio, que es litio 2CO3, más el agua líquida. Por eso es que cuando le limpiamos los filtros de aire a un carro, cae agua. No sé si ustedes lo han visto. ¿Listo? ¿Entienden? Esta es la ecuación. Entonces quiere decir, ojo, hidróxido de litio más CO2 que forma el carbonato de litio más agua líquida. ¿Ok? Entonces el ejercicio me dice, la presión, ojo, la presión del dióxido de carbono tiene la presión del dióxido de carbono
tiene un volumen de 2.4 por 10 a la 5 litros. Ojo, entonces voy a colocarlo acá abajo. La presión, por acá, la presión del CO2 tiene o ejerce un volumen de 2.4, se me fue. Ay, se me fue, ¿qué le pasó? Ah, se llama no saber manejar bien esto. 2.4 por 10 a la 5. 10 a la 5 litros, ¿ok? Estos son litros. Esa presión que ejerce, la presión que ejerce es de 7.9 por 10 a la menos 3 atmósferas. Es decir, ojo con lo que les voy a copiar acá, 0,0079 atmósferas. Listo. Y a una temperatura de 312 Kelvin. Listo, muy bien. Entonces, la pregunta que me hacen a mí, ojo, la pregunta que me hacen a mí, ¿cuántos gramos de carbonato de litio se forman en esta reacción si la presión del CO2 se reduce a 1.2 por 10 a la menos 4 atmósferas? Entonces me están preguntando, miren lo que me están preguntando, se los voy a colocar acá. Gramos de CO2 que se produce de carbonato de litio, gramos de carbonato de litio, que se producen si el dióxido de carbono se reduce, si la presión del dióxido de carbono se reduce, se reduce a 1.2 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 atmósferas. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo trabajar con esto? ¿Yo cómo puedo trabajar con esto, chicos? La pregunta es, ¿qué me están preguntando? Mire, me están dando la reacción, chicos, me están dando la reacción, me están dando la presión, me están dando el volumen, la temperatura y me están diciendo la presión se disminuye. Pero no me están preguntando nada de la ecuación de las leyes de los gases ideales, me están preguntando los gramos. La pregunta es de lo que ustedes conocen, ¿qué se asocia a gramos en la ecuación de los gases ideales? Yo les voy a copiar la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es esta. P por B igual a N RT. Dentro de todas estas variables que ustedes tienen acá, ¿cuál se asocia a los gramos? N, moles. Ah, muy bien. Entonces, ¿ustedes qué creen que tenemos que despejar de ahí? La P. La P y la presión, ¿por qué? N. N, ¿sí o no? N. Y la pregunta es, ¿y cómo tendríamos que manejar eso para saber qué pasa si se reduce el gas, la presión? ¿Qué tendríamos que calcular? Peso molecular. ¿El peso molecular? ¿De quién? A ver, voy a hacerle otra vez la pregunta, Miren que me están dando el volumen del gas, ¿cierto? Me están dando la presión del CO2. Me están dando el volumen del CO2, la presión del CO2 y la temperatura del CO2. Pero la pregunta es, ¿yo qué tengo que calcular primero para poderme meter a esta ecuación? Ya me dijeron, profe, pues los moles. ¿Pero los moles de quién, chicos? ¿De quién? ¿Del CO2 o del carbonato de litio? El carbonato. Del carbonato de litio. ¿Y cómo lo voy a calcular si no tengo sino la presión del CO2, el Ah, no, volumen entonces el CO2, ¿no, profe? Ah, muy bien. ¿Todos entendieron por qué? Chicos, ¿todos Sí, entendieron? profe. Claro, porque me dan esa información del gas. ¿Estamos de acuerdo? Me están dando información del gas. Acuérdense que el carbonato de litio que se produce ya no es un gas. Estamos tratando de coger el gas y capturarlo con el hidróxido de litio. Eso es lo que hacemos.
Y se forma una solución acuosa que captura el CO2. Por eso es que se limpian los filtros, porque este carbonato captura el CO2. Entonces, pero me están dando toda la información del CO2 que se captura. Entonces me están preguntando, ¿cuántos gramos de carbonato de litio se formaron? Entonces la pregunta es, pero todo me lo están dando en CO2, entonces ¿qué tenemos que calcular en la ecuación de los gases ideales? No el litio, porque el litio es acuoso y este es acuoso. El único que es gases aquí es este señor, ¿sí lo ven? Es este señor. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer los cálculos? Muy fácil, vamos a borrar todo eso que yo escribí ahí, parte de eso que yo escribí ahí, ¿listo? Vamos a borrar parte de eso, vamos a ver cómo soy capaz de cogerlo, ¿listo? Y voy a borrar parte de eso que escribí ahí, listo, muy bien. Entonces, eso, listo, esto como que no se quiere dejar coger, muy bien. Ops, me borró todo, listo. Entonces, ustedes, bueno, yo voy a colocarles aquí voy a colocarles aquí en la diapositiva otra vez la reacción. Entonces acá. ¿Dónde está? Se me perdió el mouse. Acá. Entonces aquí se forma, esto coge el CO2. Ah, ya entendí. Es acá, listo. Es el CO2. El CO2, coge el CO2. Me fui para el otro lado. Coge el CO2, acá, CO2, CO2, ¿cierto? Y este es gaseoso. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como me están dando toda la información del gas, pues yo primero calculo cuántas moles de gas entran en la reacción. ¿Cierto que sí? ¿Cómo lo hago, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Cómo hago, a partir de esta ecuación de los gases ideales, cómo despejo cuánto entra de CO2? Empecemos. Díganme qué tengo que hacer. Balanceado. Balancear. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es balancear. Entonces empezamos. ¿Cuántas moléculas de litio hay en los reactivos? 2. ¿2? 1. Ah, muy bien. 1. Entonces voy a colocar aquí 1. ¿Listo? ¿Y cuánto hay en los productos? 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Ponerle 2 al litio. Muy bien. Entonces, tenemos 2 acá. Listo, perfecto. Ya balanceamos el litio. ¿Con qué otra molécula seguimos, chicos? ¿Con el carbono, con el oxígeno, con el hidrógeno? Con el carbono. No, con el hidrógeno no. ¿Por qué con el carbono? El carbono. Porque los últimos que se dan es el oxígeno y el hidrógeno. Muy bien, Manuela, así es la teoría, muy bien. Entonces seguimos con el carbono. Manuela, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en los reactivos? 2. ¿En este momento? Manuela, Sí. ¿cuántos carbonos tienes en los reactivos? 1. Muy bien, Ah, 1. 1. Listo. ¿Y cuántos tenemos aquí en los productos? 1. Muy bien. En este momento balanceado, ¿cierto que sí? ¿Con qué Sí. sigo? ¿Con el hidrógeno o con el oxígeno? Con el oxígeno. Hidrógeno. No, con el hidrógeno. ¿Por qué con el hidrógeno y no con el oxígeno? El oxígeno es el último. Muy bien, porque el oxígeno siempre es el último. Entonces vamos a empezar con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos acá? 2. Muy bien, 2, porque 2 por 1, 2. ¿Y cuánto tenemos acá? 2. Muy bien, está balanceado. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en los reactivos? 4. 2. A ver, entonces tenemos muy bien. Ah, no, sí, 2 aquí, más 2 aquí, 4, ¿cierto? ¿Y aquí cuántos tenemos? 4. Y 1 y 4. Eso, muy bien. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 1 y por lo tanto 3 más 1, 4. Está balanceada, ¿cierto? Lo único que necesitamos para balancearlo fue colocarle un 2. Entonces en este momento ya está balanceada. Uy, chicos, qué bien. Chévere, chévere. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a borrar en este momento estas bellezas que están acá. Esto. ¿Listo? Vamos a borrarlo que ya lo balanceamos. Entonces siempre, cuando hay una ecuación, lo primero que hacemos es siempre balancear. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos esta ecuación... Chicos, cierren por favor los micrófonos. Tú dejaste de transmitir en ese momento. Gracias. Tú dejó de transmitir, si no veo la pantalla suya. ¿Yo dejé de transmitir? No. No, ya. ¿Estás viendo? Sí, ya.
Muy bien, listo, muy bien. Entonces eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que ya la tenemos balanceada y lo único que hicimos fue colocarle un 2. ¿Qué quiere decir? Que ya cumple con la ley de la conservación de la masa y por lo tanto ya representa la reacción que realmente ocurre. Eso quiere decir que esto ya quiere decir que ya le colocamos el spray de hidróxido de litio al filtro y el filtro capturó todo este CO2 y lo que tenemos que hacer en este momento es calcular cuánto CO2 me va a capturar ese litio, ¿ok? Entonces vamos a calcular primero la cantidad de CO2 que se capturó. ¿Cómo podemos calcular eso? A ver, ahora sí, abra el micrófono. Despejando, ¿Qué dices? despejando N. Muy bien, entonces, ¿cómo despejamos N? N, vamos a coger este señor aquí, coloquemos, N es igual. ¿Cómo lo hacemos? Presión por volumen Muy bien, presión por volumen sobre, sobre la constante R y temperatura. muy bien, por T. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces es igual. ¿Cuál era la presión que tenía el dióxido de carbono? 2, no sé cuál es el valor, pero no se ve bien. Este. Profe, no es 0,0079 atmósferas. Sí, muy bien, 0,0079 atmósferas. Muy bien, vamos a copiarlo con todo y las unidades. Excelente. Por el volumen me decía que era 2.4, sí, es que les pido disculpas, no sé manejar muy bien todo este sistema. Entonces, no creo que los numeritos me queden pues muy bien, pero bueno, estoy tratando. 10 a la 5, 10 a la 5 litros, ¿listo? Este entre paréntesis, sobre, ¿cierto? Sobre. ¿Y R cuánto valía? Constante, no. La constante, ¿y cuánto vale? 0,82, 0,082, y las unidades son atmósferas por litro sobre mol, ojo, sobre mol por Kelvin, ¿ok? Esas son las unidades. Y por la temperatura, pero me decían que la temperatura era ¿cuánto? 312 Kelvin. ¿Y cuánto les da eso en calculadora, chicos? ¿Cuánto les da? Ayúdenme. Yo aquí también lo hago, pero ayúdenme ustedes. Por 2.4 exponente a la 5 igual dividido entre 0,082 igual dividido en 312. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? Profe, ¿no puede decir qué es lo que dice ahí? ¿En dónde? ¿En dónde? Abajo. Ah, aquí dice 0,082 atmósferas por litros por mol por Kelvin por 312. Gracias, profe. A la orden. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Cuántos moles les dio? Y recuerden que estos moles son de CO2, ¿cierto? ¿Cuántos moles les dio, chicos? ¿Ninguno? ¿Ninguno hizo la operación? Pere, profe, pere. No, muy lentos, ¿cómo así? Pero ya me va a perder la calculadora. Ay, no, pero estás en la casa, ¿cierto que sí? Pero ya la encontré. Ah, bueno, qué bien, excelente. Profe, 913,170. No, Adrián, voy a olvidar la operación. Si quieres la hacemos entre todos. Abren paréntesis, abran este paréntesis. Profe, ¿Listo? 7.5. Prime es que 73. Ah, yo estoy más de acuerdo con Manuela. Entonces vamos a, Manuela, A mí me dame dio el trabajo. 74.108. Eso, estoy más de acuerdo con Adrián y con Manuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, soy Brian. Brian, eso, qué pena. Brian, regálame tu número. ¿74 qué? 74.108.
Entonces vamos a colocarlo aquí, 74,108. ¿Y cuáles serían las unidades, Brian? Si yo cojo litros, cancelo con litros. Cojo atmósferas y cancelo con atmósferas. Y cojo Kelvin y cancelo con Kelvin. ¿Cómo serían las unidades? Moles. Muy bien. Mol de CO2. ¿Listo? Eso es lo que nos da. Entonces, para los que no les dio el mismo resultado que Manuela o que a Brian, entonces vamos a hacerlo así. Abran paréntesis, chicos. Abran paréntesis en la calculadora. Coloquen 0,079 por 2.4, ojo, exponente o la tecla que dice en la parte baja de la calculadora por 10 a la X. Pero sin copiar absolutamente nada más y colocan 5. Cierran paréntesis, dividido, abren paréntesis, 0,082 por 312, cierren paréntesis, igual. ¿Cuánto les da? Les tiene que dar lo mismo. ¿Qué dices? A mí me dio 75.74. Bueno, la idea es que les dé muy similar a 73, 74, ¿ok? Entonces yo me voy a quedar con la respuesta de Brian. Listo, muy bien. Entonces, en este momento, chicos, en este momento ya tenemos cuántas moles de CO2 reaccionaron. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya puedo borrar, voy a coger el borrador acá, voy a borrar todo esto de acá. ¿Listo? Todo esto. Borrar porque ya tenemos las moles que entraron. Ya no necesito esta información. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo cuántos gramos de litio se produjeron? Cuéntenme ustedes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, chicos? Cuéntenme cómo lo hago. Ya tenemos las moles de CO2. ¿Ya no puedo entrar directamente en la reacción o tengo que calcular los gramos de CO2? No, ya tienen las moles, ya puede entrar a la reacción. Uy, excelente, Jorge, esa seguridad me encanta. Así es, eso es lo que yo quiero que ustedes me respondan. ¿Listo? Entonces vamos a calcular los gramos. Entonces es igual. ¿Cuántas moles tengo? Entonces me dice que 74,108 moles de CO2. Y la pregunta es, ¿y yo cómo hago? Ojo que este me quedó aquí, pero es un error mío. CO2, ¿cómo hago para pasar a moles de litio? ¿Por medio de quién? La relación que tenemos ahí. Listo. Santiago, tú que lo dijiste, dime cuál es la relación. ¿De 1 a? Estamos con el CO2 y el primer reactivo, ¿cierto? Y este que está acá. No, este. No lo veo. Pues Este que está. Litio de carbonato de litio, este que está acá. He leído CO3, entonces sería de 1 a 1. Listo, entonces dime cómo lo aplico aquí en la ecuación. Un mol de carbonato de litio por un mol de dióxido de carbono. Así de sencillo, compañeros. ¿Ha cambiado algo de lo que ustedes ya aprendieron? Por una mol de CO2. ¿Y a mí me estaban preguntando moles de litio o me estaban preguntando gramos? Gramos. ¿Y cómo hago para pasarlo a gramos? El peso molecular. Listo, chicos, regálenme el peso molecular de este señor, de este que está aquí, regálenme el peso molecular de él. Pero ya no lo calculo yo, lo calculan ustedes. ¿Listo? Háganle, chicos. La pregunta que yo les hago, en estos momentos, chicos, ustedes pueden coger cualquier reacción y se dan cuenta que es lo mismo. La única diferencia, ojo, la única diferencia es que ya cuando es gases, ya calculamos las condiciones de los gases con la ecuación de los gases ideales. ¿Ya entendieron? Profe. Dime. ¿Carbonato de litio para qué, perdón? ¿El qué? El carbonato de litio. A ver, ¿quieres que te explique la reacción? No, sino que es que mi hermanita tomó un antidepresivo. ¿Qué es eso? No te entiendo otra vez. ¿Qué? Es que ese carbonato de litio es un antidepresivo. Ah, compañero, ¿me estás preguntando que para qué sirve el carbonato de litio? No. El carbonato de litio es un secuestrante de gases. Y el carbonato de litio también sirve para alcalinizar.
Más Cuando sí, uno sufre absorben de gases. acidez. Exacto. Él absorbe gases, exacto. ¿Listo? Y también como él es alcalino, sirve para la acidez del estómago. Ujú. Profe, Muy me bien. dio 73. Profe, cuando absorbe gases, ¿cómo reacciona? Esperemos un momentico, Leandro. Vamos a contestar primero el ejercicio. Manuela, ¿me regalas el valor? 73.886. 886 gramos de carbonato de litio, ¿cierto? Carbonato de litio sobre una mol, siempre sobre una mol de carbonato de litio. Uy, disculpen. Listo, muy bien. Aquí 2, CO3. Entonces, mol con mol se van y me quedan gramos. ¿Me ayudan a hacer este calculito? ¿Cómo se hace? Muy fácil. 74.108 por 73.78. ¿Cuánto les da? 5.912. 912, pero nada más. 912.33. ¿En qué unidades? Esos son los gramos. Gramos de... Yo te hago una pregunta. ¿Me vuelves a decir qué valor te dio? Creo que a mí me dio diferente. Sí, es que a mí también me da diferente. ¿Cuánto te da a ti, Manuela? 54.75. Ah, y 54.75. Punto Sí. 54. Antes yo creo que tengo la calculadora desconfigurada. Otra vez, Manuela, regálame el valor. Manuela. Pero me voy que lo borré. 54, profe, 54.75.54. No, eso, más bien. ¿Y las unidades son? Gramos de carbonato de litio. ¿Listo? Chicos, algo de lo que ustedes hicieron hoy conmigo ha cambiado. Solamente lo único que cambia, ojo, miren, voy acá, es que para los gases tenemos que utilizar esta ecuación. Voy a colocársela en otro colorcito. Esta ecuación, esta. ¿Cómo se llama esa ecuación? Pues muy fácil, la ecuación de los gases ideales. Chicos, ustedes tienen toda la capacidad para hacer todo ya. ¿Es diferente? No, simplemente es utilizar las ecuaciones que necesiten de acuerdo al estado de agregación de las sustancias que entran en las reacciones. Así de sencillo. Y practicar. Y practicar. Chicos, y para eso tienen el taller que ya se los envié, ¿cierto? Ajá, ese hay que entregarlo el viernes, ¿cierto? Profe, El sábado. profe, Chicos, hablando sobre el taller, tengo una duda. ¿Qué duda tienes? Bueno, déjame buscar el taller y ya te comento que ahorita no me acuerdo qué decía en específico la pregunta. No se preocupen. Bueno, chicos, ¿alguna duda adicional? Entonces respondo dudas. Profe, Dime. me le voy a retirar porque enseguida tengo el parcial de cálculo, entonces tengo que organizar unas cosas. James, pero ya tienes todo lo que necesitas. Te cuidas. Chao, chao. Gracias, Dios la bendiga. Lo mismo. Muchas gracias por eso. Chao, chao. Hasta luego, Te cuidas. muchachos. Listo, chicos. ¿Alguna duda adicional? Cuéntenme ustedes. Profe, yo pero fuera el tema. Bueno, listo. Dime. Profe, dame la formulita para desarrollar la poliploidía en las plantas. ¿Las qué? La formulita que usted me dijo que usted utilizaba como una bacteria o algo. Ah, no. Es que eso no es una formulita, eso es una metodología. Y yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Busca la que está en la literatura. ¿Te digo cómo la buscas? ¿Cómo? Entonces, tú vas a entrar a internet y vas a buscar la metodología para generar eso. La poliploidía. Sí, y ahí te sale. Eso es todo. Porque es que yo hasta le pregunté al profesor de biología y él me decía que no, que eso no se puede generar, que eso solamente se da en las plantas por una cuestión natural. No, eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que el profe, ya sé quién está, ¿cómo se llama tu profesor de biología? Juan Carlos. Ay, Juan Carlos es muy buen biólogo, hombre. Bueno, sea Sí, lo que sea. ¿Qué dices? Sí, es muy buen profesor, pues, pero me dijo que no, que eso se da, pues,
como en situación de estrés por la planta o un cambio climático, algo así, entonces ahí Bueno, se pues genera. entonces le vas a decir a tu profesor Juan Carlos que tú hablaste con Natalia Gómez y que ella te dijo que estresándola lo puedes hacer. Ah, Listo, exacto, pero entonces búscalo en la literatura. ah, ¿Ok? ya, pero dale, dale, profe, muchas gracias. Es que yo soy biotecnóloga, yo no soy bióloga, sino biotecnóloga. Entonces yo sí Más estreso las todavía. bacterias, estreso las plantas para que me produzcan lo que yo quiero, ¿ok? Exactamente, sí, profe, Bueno, te claro. cuidas mucho. Ok, Profe, yo tengo una duda. claro, dime. Lo que usted dijo que nos iba a explicar de los peos en la calefacción y eso. Pues muy fácil. Ay, te acordaste, ¿no? Muy bien. Esto, Manuela, que si tú colócale cuidado, como a mayor temperatura el gas se expande, ¿cierto? El gas ocupa mayor volumen. Si tú estás en un ambiente donde hay aire acondicionado y sientes frío, pues tú te tiras un pedito y el pedito se sube, se sube, se sube, así comprimidito y se va para arriba. Entonces, lo huelen tus alrededores muy cercanos, pero no lo huele todo el salón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si estás en un ambiente en el mismo salón, pero no hay aire acondicionado, sino que está caliente, si tú te tiras un pedito, lo va a oler todo el mundo. Esa es la diferencia. ¿Ya me entiendes? Tíraselo con aire acondicionado. O sea que si uno se va para un clima caliente, no puede hacerlo. Y no solamente eso, piensa cuando estás en cualquier parte que hay mayor clima y luego entras, por ejemplo, a una conferencia y la gente dice, uy, no, es que me dio una pena tirarme un pedito en una conferencia. No, tíreselo, porque si hay aire acondicionado, no se va a oler en todas partes. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Profe, yo, Tíréselo con confianza. Dime, Gisela. por ejemplo, en el punto 2 dice consulte, pero ¿qué vamos a consultar? Si dice, si usted tiene, o sea, ya nos está dando la respuesta, entonces ¿a qué se refiere usted con el consulte? Ah, ya, Guzbeli. Entonces la duda no es de ejercicios, sino de redacción, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. Venga, yo me devuelvo al taller. Yo miro el taller de ustedes. Un momentico. Acá. Acá. Vamos a ver qué les dice el número 2. Entonces ya lo tengo acá, muy bien. Entonces es así. Dice, consulte si usted tiene a 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio a una concentración. ¿Qué pH inicial? No, consulte no es que calcules con todos esos datos qué pH tienes, qué volumen. Ah, no, sí, hay que consultar algo. Sí hay que consultar algo, porque dice qué volumen de ácido, tipo de ácido y concentración molar del ácido usaría para neutralizar la solución inicial dada. Ahí sí hay que consultar algo. Hay que consultar el ácido que usarías, porque lo que te están dando en el ejercicio es una base. ¿Listo? O sea que no estamos... ¿Ya lo entendiste? Sí, algo así. Listo, Creo que sí. entonces te lo voy a explicar de otra manera. Dice así, consulte, ojo, si usted tiene 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, que es una base, a una concentración de 3.1997 porcentaje masa volumen, ¿qué pH tiene la solución inicial? Bueno, eso lo calculan ustedes, ¿cierto? Pero ahí dice, ¿qué volumen de ácido? Ojo, el hidróxido de sodio no es un ácido. ¿Qué volumen de ácido, tipo de ácido y concentración molar usaría para neutralizar esta solución? ¿Ok? Se calificará el valor del volumen, el valor de la concentración y la justificación del ácido a usar. Esta es la consulta, la justificación del ácido a usar. ¿Listo? Ok. Explicado. ¿Qué otra duda tienen? Yo, que aunque fuera el tema de clase, la misma de ahorita, la del chat, ¿La del qué? la del chat, de que si está la última clase, porque, por ejemplo, yo con algunos profesores ya no tengo clases, por ejemplo, en emprendimiento, este sábado la última clase, y mañana creo que la última clase de introducción, o sea, tengo varias clases que ya la última, y se supone Jonathan, ¿tú estuviste al inicio de la clase? Sí. que llegué como 10 Bueno, minutos, entonces, no encontraba el correo.
No, yo quiero que uno de sus compañeros le diga, compañeros, ¿quién estuvo conmigo? Ah, Leandro. ¿Leandro está por ahí todavía? Sí. Sí, está acá. Leandro, Dime. ¿qué dije yo? Bueno, voy a dejar primero, voy a detener la grabación. Leandro, ¿qué